Señor, quiero darte las gracias en esta mañana por una nueva oportunidad que nos das de estar con tus cosas, Señor. Gracias porque cada mañana que abrimos los ojos es un nuevo regalo, Señor, que tú nos ofreces. Señor, gracias porque tú nos amas, Señor. Gracias porque podemos acudir a ti en cualquier circunstancia. Gracias porque siempre estás dispuesto a escucharnos, Señor. Y gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Señor, gracias porque a pesar de las circunstancias, a pesar de que nos gustaría estar juntos físicamente hablando, Señor, tenemos este medio, Señor, y tu palabra puede ser predicada, Señor, tus alabanzas pueden ser cantadas, Señor, y tu palabra puede ser leída también. Gracias. Gracias por cada uno de mis hermanos que lo hace posible, Señor. Señor, te pedimos que tú nos des el alimento que necesitamos en esta mañana, Señor, para reconfortarnos, Señor, y para seguir adelante, Señor, siempre con tus cosas, Señor. Ayúdanos a estar unidos, cada uno en su sitio, pero unidos en un mismo sentimiento, Señor. Y te pido por cada uno de mis hermanos que los ayudes, que los protejas, Señor, que los bendigas, Señor, que dé sanidad a aquellos que no se encuentran bien, trabajo a los que puedan necesitarlo, Señor, a los que ya lo tienen, que lo puedan mantener, Señor, y bueno, que tú acompañes, Señor, a las personas mayores que pueden estar solas o que se puedan sentir solas, Señor, que estés con nuestros niños, allá donde estén en el cole, que los protejas en todo momento, Señor, y gracias por esa esperanza que tenemos en ti, Señor. Gracias porque a pesar de las circunstancias, Señor, nos sentimos bien, Señor, porque estamos a tu lado, Señor, y porque tú nos dices que nada nos pasará, Señor, que ningún pelo de nuestra cabeza se caerá sin que tú lo permitas, Señor. Muchísimas gracias por todo. Te pido que tú bendigas tu palabra a través de cualquier medio, Señor, en la que se vaya a difundir. Señor, muchísimas gracias por todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.
en su justicia y en la cruz. En nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo en mi roca es, sobre la tempestad cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en él. Mi ancla firme está en él. En Jesús fuerte soy, solo en mi roca es, sobre la tempestad un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo en mi roca es, sobre la tempestad en Jesús fuerte soy, solo en mi roca es, sobre la tempestad Lectura del Salmo 122. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová del Señor iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus del Señor, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre del Señor. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros, y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa del Señor, nuestro Dios, buscaré tu bien. Amén. Muy buenos días, mis amados hermanos. El Señor Jesús me los bendiga. La lectura que les voy a compartir está en 2 Tesalonicenses, del versículo 3 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Por lo demás, hermanos, orad,
por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, para que seamos librados de los hombres perversos y malos, porque no es de toda la fe. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará el mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Amén. Amado Dios, muchas gracias, Padre Santo, por tu palabra. Señor, gracias porque tú eres el que nos has santificado, Señor, nos has afirmado en tu palabra, en la fe. Muchas gracias, Señor, por esta palabra y permítanos, Señor, que cada que tú nos hables, Señor, que cada día escuchemos tu mensaje, Señor, todo lo que recibimos de ti, Señor. Padre Santo, así mismo lo transmitamos a otros, que esta palabra corra, Señor. Aún ahora en estos momentos que están cada día más difíciles, Señor, seamos más esforzados, más valientes para hablar de ti, Señor, de los cielos, Padre. Y desde ya oramos por esos corazones que han de escuchar tu mensaje, porque eres tú el que convence, Señor, de pecado. Eres tú el que llevas a las personas al arrepentimiento. Por eso nos presentamos delante de ti, Señor, y ayúdanos, Señor, a ser voceros de ti en Cristo Jesús. Amén. Has cambiado mi lamento en baile, me feliz de toda la alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me feliz de toda la alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Y solo a ti cantaré. Gloria mía, gloria mía. Oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cuentan tu gloria, los hijos te adoran por todas tus maravillas. Los cielos cuentan tu gloria, los hijos te adoran por todas tus maravillas. Adonai, has cambiado mi lamento en baile, me feliz de todo la alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me feliz de todo la alegría. Vamos a leer en Salmo 32, del 1 al 12. Aclamad al Señor, hombres buenos. En labios de los buenos la alabanza es hermosa. Dad gracias al Señor al son del arpa. Cantadle himnos con música de salterio. Cantadle un nuevo canto. Tocad con arte al aclamarle. La palabra del Señor es verdadera. Sus obras demuestran su fidelidad. El Señor ama lo justo y lo recto. Su amor llena toda la tierra. El cielo y cuanto hay en él lo hizo el Señor por su palabra y por el soplo de su boca. Él junta y almacena las aguas del mar profundo. Honrad al Señor todos en la tierra. Honradle todos los habitantes del mundo.
Pues Él habló y todo fue hecho. Él ordenó y todo quedó firme. El Señor hace fracasar por completo los proyectos de los pueblos paganos, pero los proyectos del Señor permanecen firmes para siempre. Feliz el pueblo cuyo Dios es el Señor, el pueblo que ha escogido como suyo. Amén. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, aceptarla. No sé cómo expresarte, ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora, me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Al contemplar tu obra en la cruz, y tu amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, aceptará. No sé cómo expresarte, ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora, me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Vamos a tener una lectura que nos va a introducir en el partimiento del pan y del vino, que la tenemos en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, ese texto que nos habla de la humillación y la exaltación de Cristo. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya, pues,
en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Gracias, Señor, te damos por esa humillación, Señor, que tú tuviste que pasar. Y no fue, Señor, por algo impuesto, sino porque tú quisiste dar la vida por cada uno de nosotros. Y tú quisiste, Señor, venir a este mundo y humillarte y nacer en humildad y vivir una vida que cualquiera de nosotros diría que no es completa porque no tenía bienes materiales. Pero, Señor, es la vida que nosotros nos ha permitido ahora poder llamarte Padre y tener comunión contigo. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias por su venida. Gracias por su muerte y gracias por su resurrección. Y ahora, Señor, al tomar el pan que vamos a tomar, haznos conscientes del sacrificio que se tuvo que verter, de ese cuerpo que tuvo que ser crucificado por cada uno de nosotros, el cuerpo de tu Hijo Jesucristo. Y gracias por acordarte de nosotros. Y gracias, Señor, porque tenemos el gran misterio de la reconciliación, en la cual somos justificados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bendice este pan en cada uno de nosotros y ayúdanos, Señor, a ser cada día más conscientes de que el Espíritu Santo y el mismo Jesucristo vive en nosotros hasta que llegue el momento en el que estemos un día contigo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a tomar el pan. Dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y en memoria de nuestro Señor Jesucristo tomamos este pan, acordándonos del sufrimiento que tuvo que pasar para que nosotros tengamos ahora salvación y vida eterna. Y ahora, antes de tomar el vino, que es la sangre que se tuvo que derramar, también te queremos dar las gracias, porque aparte de sufrir y morir en el madero por cada uno de nosotros, aparte de llevar esa culpa y tener que pagar por el precio del pecado que todos nosotros cometimos, tú quisiste, Señor, exaltarlo, como hemos leído, y Él está ahora mismo a tu diestra, intercediendo por cada uno de nosotros. Bendice este vino en cada uno de nosotros, y ayúdanos, Señor, a tener claro que somos hijos de Dios, herederos y coherederos junto con Cristo, de un reino, de una eternidad, y esa es la esperanza que tenemos cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a tomar el vino. Y dice así la palabra del Señor: asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y Señor, como seguimos leyendo en el texto, todas las veces que tomamos el pan y todas las veces que bebemos el vino, estamos anunciando la muerte de tu Hijo Jesucristo hasta que Él venga. Y eso es una esperanza gloriosa, que nos permite pensar en que llegará un día en el que podamos estar contigo, con Cristo, juntamente resucitados, gozando eternamente. Y ese día será porque tú quieras que nuestra vida aquí se acabe, o ese día será porque tú vuelvas
tu Hijo Jesucristo vuelva a rescatarnos en una segunda venida, pero ya no en humillación, sino en poder y gloria. Y Señor, que eso, Señor, sea una esperanza viva para cada uno de nosotros, pero también sea algo que nos impulse a predicar tu palabra a todos aquellos que todavía no te tienen, sabiendo que todavía en el día de hoy tenemos salvación y vida eterna y podemos aceptar a nuestro Señor Jesucristo, porque todavía hay tiempo de hacerlo. Ayúdanos, Señor, a poder predicar y ayúdanos, Señor, a ser ejemplo para todos aquellos que nos rodean. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, y ahora vamos también a tener una oración por la ofrenda. Recordad que la ofrenda, cuando estamos en la iglesia, podemos ponerla, y si no, pues en breve también estamos gestionando el tema de la cuenta, y en cuanto la tengamos os la pasaré para que podamos hacer también, si lo queremos hacer por una transferencia. Vamos a pedir por la ofrenda. Señor, gracias te damos por esta ofrenda que vamos a depositar. Gracias, Señor, porque tú nos pones a nosotros, Señor, para que podamos gestionarla, para que podamos emplearla, Señor, en tu obra, para que tú en San Vicens seas proclamado. Tú eres proclamado, Señor, simplemente cuando salimos y predicamos el Evangelio, simplemente cuando se levanta el sol por la mañana. Eso ya es la gracia que tú tienes para todos. Pero tú has querido que nosotros estemos en San Vicens para que podamos hablar de ti, para que podamos predicar de ti, para que podamos extender el mensaje a todos los miembros y a todas las personas del pueblo de San Vicens. Y Señor, te queremos pedir que tú bendigas esta ofrenda y que tú la utilices, Señor, y nos ayudes a nosotros a emplearla para que tu obra en San Vicens siga adelante y que puedas muchas personas escuchar de la palabra y puedan convertirse y entender que solo en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Separado de ti, no soy nada.
¿Tienes miedo a la muerte? ¿Sabes con seguridad dónde vas a ir cuando mueras? Si no tienes muy claras las respuestas, pues tampoco te sorprendas ni te agobies, no eres ningún bicho raro. Y es que todas las civilizaciones, desde el principio, han mirado con miedo y con respeto a la muerte. Y lo mismo pues pasa en la actualidad. Si saliéramos a la calle, hiciéramos una encuesta y preguntáramos a qué le tienen miedo las personas, pues sin duda alguna que el miedo a la muerte ocuparía uno de los primeros lugares. Y es que vivimos una sociedad que intenta esquivar la muerte de cualquier manera. Por un lado, la ciencia avanza de tal modo que la esperanza de vida cada vez es mayor. Incluso hay científicos, como un tal Aubrey de Grey, que creen que de aquí a unos 20 años pues, se retrasará el envejecimiento de una manera significativa. Otras personas pues directamente no quieren hablar sobre la muerte, ¿no? Porque al fin y al cabo es algo de mal gusto, algo de lo que no es agradable hablar. Y si el tema se detiene un rato sobre la muerte, pues nos acaban diciendo, oye, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de cosas más alegres. Y por otro lado, pues los más jóvenes muchas veces pues la ignoran y dicen, bueno, aún me quedan muchos años por vivir, ya me empezaré a preocupar por la muerte cuando tenga 60 o 70 años. Así pues vemos que el ser humano, por regla general, quiere vivir lo máximo posible, quiere disfrutar de esta vida, pero tiene un enemigo que es la muerte, a quien teme, porque no puede ni controlar ni dominar. Y es que la muerte es un dictador, es un tirano que nos atemoriza y esclaviza. Pero podríamos decir, por un lado, que es un tirano justo, porque al fin y al cabo nos trata a todos por igual. A la muerte le da lo mismo nuestra edad, nuestro sexo, nuestra raza o nuestra religión. Pero hemos leído que hubo alguien que hace casi 2000 años dijo que tenía poder sobre la muerte, y más aún, que tenía poder para darle la vida eterna a todo aquel que creyera en él. Y eso que siempre el hombre ha buscado, eso que el hombre siempre ha deseado, es lo que Jesucristo sigue ofreciendo, la vida eterna. Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le hizo una pregunta, ¿crees esto? Y esta misma pregunta pues nos la sigue haciendo a todos nosotros hoy en día. ¿Crees esto? El versículo 1 del capítulo 11 de Juan nos sitúa en el contexto del pasaje. Nos dice que Lázaro estaba enfermo. Lázaro era hermano de Marta y de María y eran 3 hermanos que vivían en Betania, que era una aldea que estaba situada a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Y ellos eran amigos de Jesús. Incluso el Señor y sus discípulos pues habían ido a su casa en varias ocasiones. Y Marta y María, cuando ven que su hermano está enfermo, pues le envían un mensajero. Hoy en día todo es más fácil con los móviles, pero en aquel momento pues las cosas se hacían así, se enviaba un mensajero. Y el mensaje que le envían a Jesús es un mensaje corto pero claro. Dice el versículo 3, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. El relato no nos dice en qué consistía la enfermedad, pero lo que está claro es que era algo grave, no era un simple dolor de cabeza o un dolor de muelas. Marta y María llamaban a Jesús porque confiaban en que Él tenía poder para sanar a su hermano. Y la respuesta que da Jesús ante este mensaje nos da una de las 2 claves para entender todo este relato y el milagro que luego se iba a producir. Dijo Jesús en el versículo 4, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Aquí Jesús lo dice claro, toda esa situación por la que estaban pasando, ese milagro que luego se iba a producir, era para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios fuera glorificado por ella. Y esto nos sirve también de consuelo a nosotros cuando estamos pasando por una situación difícil, pues el saber que Dios, que Jesús nos ama, a pesar de que estemos en dificultades, de la misma manera que amaba a Lázaro y no por eso le evitó el sufrimiento. Y es que también nos sirve de consuelo el saber que Dios tiene el control de la situación, que Dios tiene el poder para cambiar esa situación si es su voluntad. Y que el propósito de los milagros, al final, lo que debemos tener claro es que han de buscar siempre la gloria de Dios, el engrandecimiento de su nombre. ¿Y qué diferencia vemos con estos supuestos hacedores de milagros que nos rodean hoy en día? Estas personas pues piensan que solo por medio de ellos se puede canalizar el poder de Dios y que el poder de Dios, pues ellos pueden disponer de ese poder cuando ellos decidan. Y al final vemos que muchas veces lo único que buscan es su propia gloria y no buscan la gloria de Dios. Así que Jesús, cuando recibe el mensaje,
pues actúa de una manera un tanto extraña, porque nos dice el texto que se queda 2 días más allí donde está. Y ya cuando pasan 2 días le dice a los discípulos, venga va, nos vamos a ir a Judea. Y los discípulos le dicen, hombre, Señor, hace poco te intentaron matar, ¿cómo vamos a ir a Judea otra vez? Y Jesús pues los tranquiliza y les dice que van a ir allí porque su amigo Lázaro duerme. Y los discípulos pues le dicen, bueno, si duerme es una buena señal, eso quiere decir que va a mejorar. Pero al final Jesús le acaba de decir claramente a los discípulos que Lázaro ha muerto. Y es entonces cuando les da el segundo motivo para hacer ese milagro, el segundo propósito que tenía ese milagro. Versículo 15. Bueno, empezaremos en el 14. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Este es el segundo propósito del milagro, para que creáis. El primero era la gloria de Dios y el segundo era el reconocimiento de Jesús como el Hijo de Dios. Y es que el propósito del milagro no era evitar el sufrimiento de Marta y de María, no era resucitar a Lázaro porque Lázaro era amigo suyo, sino el propósito del milagro era demostrar que él era el Hijo de Dios. Y esto el apóstol Juan nos lo dice más claro al final de su evangelio. Dice Juan 20, versículos 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este era el único propósito de los milagros, demostrar que era el Hijo de Dios. Y ya Jesús pues llega allí a Betania, nos dice el versículo 17, y hace ya 4 días que Lázaro ha muerto. Y Marta pues va a buscar a Jesús directamente fuera de la aldea, no se espera que llegue. Y allí se inicia una conversación que Jesús va a utilizar para retar la fe de Marta. Le dice Marta en el versículo 21, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y aquí vemos una mezcla de tristeza y de reproche, tal vez, en las palabras de Marta. Pero yo por encima de todo lo que veo es una seguridad de que Jesús era alguien diferente, de que Jesús tenía poder para sanar a su hermano. Y Jesús pues le dice a Marta, Marta, tu hermano resucitará. Pero claro, ella le dice, bueno, sí, Señor, yo ya sé que resucitará en el día postrero. Marta no podía creer que después de 4 días pues su hermano pudiera resucitar. Pero lo que sí que vemos aquí es que Marta ya creía en la resurrección. La resurrección no es una doctrina que se inventaran los cristianos una vez que murió Jesús, sino es algo de lo que ya hablaba incluso el Antiguo Testamento. En aquel tiempo pues habían dos corrientes de pensamiento, por así decirlo. Los fariseos sí que creían en la resurrección y en cambio los saduceos no creían ni en la resurrección, ni creían en los ángeles, ni en los espíritus. Solo creían en lo que podían ver y lo que podían tocar. Podríamos decir que eran los materialistas de la época. Y sí que es cierto que en el Antiguo Testamento no hay muchos versículos que nos hablen de la resurrección, pero los que hay son muy claros. Vamos a leer 2 que nos sirven de ejemplo. Dice Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Y dice Daniel 12:2, este versículo es aún más claro, porque habla de una resurrección general, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y Jesús le acaba diciendo a Marta en el versículo 25, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Todos tenemos un versículo favorito de la Biblia. Si me preguntaseis a mí cuál es mi versículo favorito, pues sin dudarlo os diría que son estos 2 versículos juntos. Porque para mí estas palabras son las más maravillosas que ha pronunciado cualquier ser humano a lo largo de la historia. Porque son palabras que calman esa sed de inmortalidad que todos tenemos. Son palabras que nos ofrecen consuelo cuando estamos pasando por momentos difíciles. Son palabras que nos ofrecen consuelo cuando pensamos en la muerte o cuando tal vez estamos cercanos a la muerte por alguna enfermedad. Y son palabras que nos recuerdan que esta vida que vivimos tiene un sentido, que tiene un propósito y que no todo acaba aquí. Y seguro que
muchos de nosotros hemos escuchado estas palabras en algún entierro. Y un entierro, yo siempre digo que es uno de los mejores sitios para dar un mensaje de evangelización, porque es ahí, en ese momento, cuando la gente se hace más preguntas. Cuando estamos en el tanatorio, en la iglesia, donde sea, y vemos ahí el féretro, vemos el ataúd de la persona que ha muerto, pues nos empezamos a preguntar cosas. Oye, ¿y por qué ha tenido que morir? Y lo que dice la gente, ¿por qué murió si era tan bueno? ¿Por qué murió si era tan joven? Qué injusta que es la vida. Y seguro que Marta y María pues también se estaban preguntando esto mismo, ¿por qué ha tenido que morir nuestro hermano Lázaro? Y la respuesta pues nos la da la Biblia. Nos dice Génesis que Dios creó al ser humano a su imagen y a su semejanza, y que lo creó eterno, y que lo creó libre. Y para que pudiera demostrar amor, para que pudiera demostrar obediencia, Dios puso una condición, y dijo en Génesis 1, 16 y 17, «De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres, ciertamente morirás». Y todos sabemos cómo acaba la historia. Adán y Eva comen de ese fruto prohibido y mueren al instante. ¿Mueren? No, no mueren al instante. Adán y Eva siguen viviendo. ¿Acaso se había equivocado Dios? No, todos sabemos que Dios no se había equivocado. Lo que se había producido instantáneamente era una muerte, pero una muerte espiritual. Y es que el pecado ya había entrado en el mundo. Y más adelante pues sí que se produjo la muerte física. ¿Por qué? Porque el virus del pecado ya estaba dentro de ellos. Así pues podemos decir que Lázaro murió y que todos y cada uno de nosotros morimos porque todos somos pecadores, porque la paga del pecado es muerte. Y dirá alguno, ¿cómo se demuestra que yo soy pecador? Bueno, pues porque todos morimos, es muy sencillo. Y es que en el ranking de enfermedades más letales que existen, sin duda alguna que está el virus del pecado, con una gran diferencia sobre el coronavirus, sobre el cáncer o sobre los infartos. Y es que tiene una tasa de mortalidad del 100%. Por lo tanto, podemos decir que todos nosotros cuando nacemos estamos sentenciados a una muerte física. Cuando nacemos hay un reloj que se pone en marcha, es una marcha atrás. Pero cuando nacemos también estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No podemos tener comunión con Dios. Somos como una especie de zombies, unos zombies espirituales, unos muertos vivientes. ¿Y qué ha hecho Dios ante esa situación? Dios podía haber dicho, oye, es lo que habéis elegido, ¿eh? Lo habéis elegido libremente. Pues ateneos a las consecuencias, esto es lo que hay. Pero Dios no ha hecho nada de eso. Dios se ha acercado a nosotros y lo ha hecho por medio de Jesucristo, enviándolo a morir a este mundo por nosotros. Y cuando Jesús le dijo a Marta que él era la resurrección, él ya lo había demostrado antes. Jesús había resucitado al hijo de la viuda de Naín y a la hija de Jairo. Y ahora, un poquito más adelante, lo iba a hacer con Lázaro. Tanto Elías como Eliseo, como Pedro, como Pablo, nos dice la Biblia que resucitaron a una persona por medio del poder de Dios. Pero Jesucristo resucitó a 3 personas, demostrando que Él era muy superior a todos los demás y demostrando que Él era auténticamente la resurrección. Pero Jesús también dijo que Él era la vida, y es que por medio de Él podemos pasar de estar muertos en delitos y pecados a poder ser hechos hijos de Dios. Podemos pasar a formar parte de la familia de Dios. Y el único requisito que nos pide es la fe, pero no cualquier fe, sino la fe en que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo a Marta, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, fe, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, de nuevo la fe, no vivirá eternamente. Juan 3,16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, de nuevo la fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 7,38 dice, son palabras de Jesús, el que en mí cree, de nuevo la fe, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el capítulo 16 de Hechos nos cuenta la historia de Pablo y Silas cuando están predicando en Filipos. Y una vez que predican allí, pues los capturan, los meten en el calabozo, los meten en la cárcel, los encadenan, y el Señor, de una manera milagrosa, pues los libera enviando un terremoto. Y las cadenas de todos se les caen al suelo. Así que el carcelero, cuando ve todo lo que está pasando, cuando la ve la situación,
Pues el hombre ya saca su espada porque ya se va a matar, porque era una pena de muerte que dejara escapar a los prisioneros. Entonces Pablo cuando lo ve le dice, ¡hey, no hagas nada, no te mates, todos estamos aquí, no se va a ir nadie de aquí! Y el carcelero, cuando ve todo eso que está pasando, el hombre está alucinando, se acerca a Pablo y le dice, a Pablo y a Silas, y les dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Una pregunta súper clara, súper sencilla, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta de Pablo es igual de clara y de sencilla. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree, de nuevo, la fe. Así pues vemos que la vida eterna no depende de nuestro conocimiento, no depende de nuestro entendimiento, de nuestra capacidad intelectual para entender las doctrinas del Evangelio, sino de lo único que depende es de la fe en Cristo como el Hijo de Dios. Evidentemente, no solo es una fe ciega, no es un salto al vacío, pero al fin y al cabo sí que es fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y hay un versículo en la Biblia que se repite 4 veces. No creo que haya muchos versículos que se repitan 4 veces. Esto quiere decir que es un versículo muy importante. Se repite en Romanos, Habacuc, Gálatas y Hebreos. Y dice, mas el justo por la fe vivirá. El versículo podría haber dicho, hubiera sido lo más normal, ¿no? Mas el justo por la justicia vivirá. O mas el justo por la santidad vivirá. O mas el justo por el amor vivirá, por lo bueno que sea con los demás. Pero el versículo no dice nada de eso. El versículo dice, mas el justo por la fe vivirá, porque la fe es lo que nos salva. Y la respuesta que le da María cuando Jesús le pregunta, ¿crees esto? Marta, no María, Marta le dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido a este mundo. La respuesta de Marta es una respuesta de fe, es una respuesta impecable, es la respuesta que Dios espera de cada uno de nosotros. Y a veces nos acordamos de Marta pues como la hermana afanada y turbada, y de su hermana María como la que había escogido la buena parte. Y es que muchas veces, como nos decía Benjamín hace unas semanas en un mensaje, tenemos la costumbre de encasillar a las personas por algo que hicieron o por cómo es su carácter. Pero esto nos enseña que el Señor nos utiliza a todos por igual. El Señor utilizó a Marta, a pesar de que ella pues era más impaciente que su hermana. Esto lo vemos porque incluso no se espera que llegue a su casa, es que directamente ella sale de la aldea para buscar a Jesús. Marta era más activa, en cambio María pues era más tranquila, le gustaba escuchar a Jesús, meditar en lo que decía. Pero tanto la una como la otra eran hijas de Dios. Y lo mismo sucede entre nosotros, hermanos. Podemos tener caracteres totalmente diferentes, pero no nos encasillemos unos a otros. El Señor nos va a utilizar a todos para cumplir sus propósitos. Y Marta, una vez que acaba de hablar con Jesús, pues va a llamar a su hermana, porque el Señor se lo dice, ves a llamar a María, ves a llamar a tu hermana que quiero hablar con ella. Y allí también se inicia otra conversación que prácticamente es idéntica. María le dice exactamente las mismas palabras que su hermana. Le dice, Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Aquí vemos la misma fe. Pero cómo se lo dice, por cómo se lo dice sí que vemos que era diferente a su hermana. Hay un par de detalles que nos lo dicen muy claro. Nos dice María, versículo 32, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, cosa que no hizo Marta. Y dice el 33, Jesús entonces, al verla llorando, María era más sensible que su hermana, pero las dos, como hemos dicho, pues tenían la misma fe. Y dice el versículo 33 que Jesús, una vez que ve a Marta, a María y allí a todo el mundo que está llorando, que están entristecidos, ¿qué sucedió? Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Y nos dicen los comentaristas que lo que en nuestras versiones se ha traducido como se conmovió, en el versículo 33, en el original griego tiene un matiz como de enojo, como de ira. ¿Y por qué estaría Jesús enojado? ¿Por qué estaría Jesús enfadado? ¿Por qué lloraría Jesús al ver la tumba de Lázaro? Pues Jesús seguro que estaba enfadado, que estaba enojado, porque en ese momento estaba viendo el poder que la muerte tenía sobre el ser humano y sobre Lázaro en particular. Él estaba viendo cómo la muerte había estropeado su más preciada creación. El ser humano que él había creado eterno
por medio de la muerte, pues era un ser finito. Pero para Jesús la muerte no era un proceso natural. Y tampoco nosotros deberíamos ver la muerte como un proceso natural. Evidentemente es algo normal, porque todos pasamos por la muerte, pero la muerte es antinatural. Cuando vemos algún cadáver, pues no podemos evitar que un escalofrío nos recorra el cuerpo. Y es que la muerte no forma parte del diseño original de Dios. No hemos sido creados para morir. En cambio, la muerte es la consecuencia de nuestro pecado. Jesús también lloró porque amaba a Marta y a María. Jesús era Dios, pero era un hombre, al igual que nosotros, un hombre perfecto como nosotros. Y como hombre que era, pues sentía tristeza por la pérdida de su amigo, sentía dolor al ver el sufrimiento de Marta y de María. Jesús no era alguien frío, alguien distante, que no fuera capaz de ponerse en el lugar de la otra persona, sino todo lo contrario. Hoy en día hay una palabra que está muy de moda en nuestros días, que es la empatía. ¿Y qué es la empatía? Pues la empatía podríamos decir que es la capacidad que tienen las personas de ponerse en el lugar de la otra, de entender por lo que están pasando, de sentir lo que sienten, de sentir ese dolor por el que están pasando. Y podemos decir que en ese momento Jesús estaba siendo empático con Marta y con María, porque estaba sintiendo el mismo dolor que ellas. Y posiblemente también Jesús sintió ira en ese momento, porque la muerte de Lázaro le recordaba que unos días después él también tendría que pasar por ese proceso de la muerte. Y es que en el colmo de la empatía, Jesús no se puso en nuestro lugar de una manera que sí entendió por lo que pasamos o sintió nuestro dolor. No, Jesús se puso en nuestro lugar literalmente. Él ocupó nuestro lugar en la cruz. Dice 2 Corintios 5:21 que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y cuando Jesús llega al sepulcro, pues le dice a la gente que está por ahí, oye, quitadme la piedra, por favor. Y claro, la gente se queda ahí un poco, ¿pero qué nos está pidiendo? Incluso Marta le dice, Señor, hace ya 4 días que murió, ¿cómo me pides esto? Si es que el cadáver se está descomponiendo, es que empieza a apestar ya. Y Marta, claro, ella no creía que Jesús tuviera el poder suficiente para que un cadáver que se estaba descomponiendo que pudiera resucitar. Pero Jesús le dice a Marta, yo estoy seguro que se lo dijo con amor, le dijo, Marta, versículo 40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? De nuevo, si crees vas a ver la gloria de Dios. Y en ese momento, pues todos los que estaban allí, estoy seguro de que creyeron las palabras de Jesús, porque quitaron la piedra. ¿Y qué hizo Jesús cuando quitaron la piedra? Pues hizo algo muy importante también. Nos dice el versículo 41 que Jesús, alzando los ojos a lo alto, oró al Señor y dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Aquí vemos que Jesús oró en un momento importante de su vida. Si leyéramos los evangelios nos daríamos cuenta que la oración formaba parte de la vida de Jesús. Y esto pues también es una enseñanza para nosotros. La oración debe formar parte de nuestro día a día y también sobre todo de esos momentos importantes de nuestra vida. Y una vez que quitan la piedra, dice el versículo 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, no susurró, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y es que Jesús quería que le escucharan. Quería demostrar autoridad, quería que todo el mundo viera lo que iba a pasar en ese momento. Y pasó pues lo que tenía que pasar, que Lázaro resucitó de los muertos. Y es que volvió a la vida simplemente por el poder de la palabra de Jesús. La misma palabra que en un principio había creado el universo de la nada, la misma palabra que había expulsado demonios, la misma palabra que había sanado enfermos, tenía poder para resucitar a Lázaro. Y esa misma palabra sigue teniendo poder en pleno siglo XXI para resucitar a muertos, pero a muertos espirituales, que estaban condenados a la perdición. Y dice un comentarista que si Jesús no hubiera llamado a Lázaro por su nombre, pues hubieran resucitado todos los que estaban ahí en el cementerio. Imaginaos cómo era el poder de la palabra de Jesús. Pero Jesús tenía un propósito para Lázaro en concreto, y era que por medio de él muchas personas pudieran creer en Jesús.
Y podríamos pensar, después de leer esto, que claro, todo el mundo se entregó al Señor. Después de ver semejante milagro, ¿quién no se iba a entregar al Señor? Pero como siempre, sucedieron o hubieron dos respuestas diferentes. Versículo 45. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Y no fueron precisamente para decirles que habían hallado al Mesías. Así pues vemos que aquel día pues hubieran personas que resucitaron espiritualmente. Lázaro había resucitado físicamente, algunos resucitaron espiritualmente y otros siguieron muertos en sus delitos y pecados. Y hoy sigue sucediendo lo mismo. Hay personas que dicen, hombre, yo si viera un milagro creería, como lo que sucedió en esta historia, ¿no? Y a veces estas personas no se dan cuenta de que hay milagros que se producen a su alrededor. A veces es un milagro que una persona que está prácticamente desahuciada, que los médicos no dan un duro por ella, y esto ha pasado en nuestra iglesia incluso, el Señor les dé más años de vida, y es un milagro. A veces es un milagro que una familia que está rota, un matrimonio, una relación de padre e hijo, están rotas, y el Señor hace un milagro y restaura esa relación. Y ven milagros, pero no saben distinguir de ahí el poder de Dios, y no quieren creer. Al final deciden no creer en Dios. Y Jesucristo te sigue preguntando lo mismo hoy. ¿Crees esto? ¿Crees que yo soy la resurrección y la vida? Y hemos visto esta historia en la que una persona como Lázaro resucitó físicamente. Pero Lázaro pasaron unos años, no sabemos cuántos, y Lázaro murió, porque la paga del pecado es la muerte. Pero esta historia nos apunta a una historia mucho mayor, y es la que nos habla de Jesús, de la única persona que ha resucitado para no vivir, para no morir nunca más, porque Jesucristo vive para siempre. La Biblia nos dice que Jesús, después de morir y ser sepultado, resucitó al tercer día. ¿Por qué? Porque la muerte no lo podía retener, la muerte no tenía poder sobre él ya, porque ¿qué poder podía tener la muerte sobre alguien que no había conocido el pecado? Pero por medio de la resurrección, Cristo no solo venció a la muerte, sino que venció al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás. Y además nos libró a nosotros de ese temor, de ese miedo que nos infundía la muerte y que nos tenía esclavizados. Yo me entregué al Señor con 17 años y si hay algo que recuerdo de la época de antes es la angustia, el miedo a la muerte, porque muchas noches, al acostarme, pues la verdad que pensaba eso, si hoy muero, ¿dónde voy a ir? Y no lo tenía nada claro, bueno, más bien lo tenía muy claro, sabía dónde iba a ir esa noche. Y era una angustia porque temía la muerte, un temor que al instante de aceptar al Señor desapareció. ¿Por qué? Porque la muerte es un enemigo vencido. Y es que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Le dijo Jesús a Juan en Apocalipsis, una visión del Jesús resucitado. No temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí Jesús nos dice que vive eternamente y que Él tenga unas llaves en la mano es un símbolo ¿de qué? De autoridad, que Jesús tiene poder sobre la muerte y sobre el Hades. Pero Cristo no es el único que vive y vivirá para siempre, y es que su resurrección es la garantía de que todos nosotros un día viviremos para siempre. Y es que además la resurrección es la doctrina sobre la que descansa el cristianismo. Sin resurrección no hay cristianismo. Y esto ya se lo dijo el apóstol Pablo a los Corintios hace muchos siglos. Vamos a leer unos versículos en 1 Corintios 15, muy conocidos, y fijaos lo que le dice Pablo a los Corintios. Empezaremos en el 16, leeremos alguno salteado. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos unos miserables en esta vida si realmente no existe la resurrección. Incluso Pablo va más allá y en el versículo 32 dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Oye, si no hay un más allá, si no hay una resurrección, que cada uno haga lo que le dé la gana, porque no hay resurrección.
Pero dice en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, por Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y dice el versículo 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Pero vivimos en una sociedad que realmente no piensa mucho en el más allá, ni en la muerte, ni en la resurrección. Pero lo más triste de todo y lo peor de todo es que incluso en nuestras iglesias muchas veces tampoco pensamos mucho en la resurrección y en el más allá. Ni siquiera hablamos mucho sobre ella, ni siquiera predicamos mucho sobre ella, pero lo peor de todo es que ni siquiera la anhelamos, ni siquiera la deseamos muchas veces. Porque pensamos que, oye, aquí se está muy bien, aquí, ¿qué va a haber mejor que esto, teniendo una relación con Dios? Y pensamos que la vida futura va a ser un aburrimiento. Vamos a estar por toda la eternidad en unos espíritus incorpóreos, flotando por las nubes y cantando alabanzas eternamente. Y nos parece un aburrimiento. Y todo eso pasa pues porque tenemos un concepto erróneo de lo que es la resurrección y lo que es la vida futura. La Biblia nos dice que resucitaremos, pero que resucitará nuestro cuerpo físico resucitará, pero será un cuerpo diferente, un cuerpo glorificado, semejante al de Cristo. Y es que de la misma manera que el cuerpo sin el alma es un concepto que no es bíblico, el alma sin el cuerpo tampoco es un concepto bíblico. El ser humano es un todo, alma y cuerpo. Y con esos cuerpos glorificados viviremos eternamente en unos cielos nuevos y en una tierra nueva, en la cual, en esa tierra, morará la justicia y la paz eternamente. Un universo renovado por Dios. Pero no solo resucitaremos a aquellos que hayamos creído en Cristo, también los incrédulos, los que no hayan creído en Cristo, también resucitarán. La resurrección no será, por así decirlo, para los buenos, entre comillas, sino también para los que hayan rechazado a Cristo. Y este no es un mensaje agradable de dar, pero es un mensaje necesario de dar. No es un mensaje que yo me haya inventado o que se lo haya inventado cualquier predicador. Es el mensaje de la Biblia. Porque la Biblia nos dice que hemos sido salvados ¿de qué? De los pecados, sí, de los pecados, pero hemos sido salvados también de la condenación, porque ese es nuestro destino natural si no aceptamos a Cristo. Y esto tampoco quiero que nadie piense, esto es el mensaje del miedo. Todo lo contrario, esto no es el mensaje del miedo, este es un mensaje de amor. Porque si yo sé que vais a hacer una excursión un día a la montaña, y es una excursión súper peligrosa, en la cual han muerto un montón de personas porque hay unos pasos súper estrechos, es muy resbaladiza, pues lo más seguro que os diga, oye, no hagáis esa excursión, cambiarla, porque es muy peligrosa. Y como me importáis, como os quiero, os diré, no la hagáis. Ahora bien, si me diera lo mismo lo que os pasara, pues diría, oye, ir a la excursión y si os matáis es vuestro problema. Pues esto es lo mismo, el Señor nos avisa. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama. Y el Señor quiere que todos lleguemos al conocimiento de la vida y la verdad, por medio de su Hijo, de Jesucristo. Hermanos, esto es lo que os quería dejar en esta mañana, que la muerte es un enemigo vencido. La muerte no tiene poder sobre nosotros. Dijo el apóstol Pablo en Romanos que no hay nada en este mundo que nos pueda separar del amor de Dios. Tanto no hay nada que es que ni siquiera la muerte nos puede separar del amor de Dios. Gracias a la obra de Cristo, gracias a su resurrección, podemos mirar a la muerte a los ojos, confiados, y decir, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? La muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Y el Señor te sigue haciendo la misma pregunta. A todos nosotros nos sigue haciendo la pregunta. Nos sigue diciendo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y nos sigue preguntando, ¿crees esto? Y gracias a Dios que hace muchos años, muchos de nosotros contestamos lo mismo que Marta. Y dijimos, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido a este mundo. Y ojalá que en esta mañana tú puedas contestar lo mismo, que contestes que sí, que crees en Cristo como tu Salvador. Y ojalá que el Espíritu Santo toque tu corazón y que te entregues a Él. Y que el Señor nos bendiga. Amén.
y alabanza y himno de honores, himno de gloria y alabanza y himno de honores, ya redimidos y por su sangre sí, Espíritu liberó, himno de gloria y alabanza y himno de honores, himno de gloria y alabanza y himno de honores. Gracias, Señor, te damos por este culto que hemos tenido. Gracias, Señor, porque tú nos permites, incluso en estos momentos en los cuales no podemos estar juntos, pero sí que podemos estar unidos en oración, en alabanza, en lectura de tu palabra, en conocimiento, Señor, de lo que ella nos quiere decir. Gracias, Señor, por todo lo que hemos podido disfrutar. Bendice, Señor, todo este culto, te lo tributamos a ti. Gracias, Señor, por todos los hermanos que lo han hecho posible. Gracias por todas las oraciones, por todas las participaciones. Gracias por la alabanza. Y gracias, Señor, porque hemos podido escuchar tu palabra. Ahora, Señor, queremos ponerlo todo delante de tus manos. Queremos poner también delante de ti todos los proyectos que tenemos en la Iglesia. Queremos poner delante de ti todas las actividades que realizamos. Y queremos poner delante de ti todos los hermanos que tienen problemas, que están sufriendo, que tienen necesidades y que, Señor, están pasando por momentos de dificultad, de angustia, de aflicción. Que tú seas propicio a ellos y nosotros seamos también bálsamo para todos ellos. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Sigue bendiciendo, Señor, tu palabra y que pronto, Señor, podamos volver a estar juntos en tu casa. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, ahora y para siempre. Amén.